Webinars y las realidades del entorno laboral empresarial, me permito presentar al maestro Diego Eric García Cruz, quien será nuestro ponente el día de hoy. Es egresado de la licenciatura en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y es pasante de la maestría en Administración de Negocios con orientación en Finanzas. Tiene una experiencia en recursos humanos, incluyendo presupuesto, información, compensaciones, administración de personal, relaciones laborales y desarrollo humano. Maestro, gracias por acompañarnos el día de hoy y le cedo el micrófono. Bien, gracias. Bueno, les comparto pantalla para iniciar. Listo. Muy bien, bueno, primero comentarles que a través de la sesión sería importante que si hubiera alguna duda, alguna pregunta, comentario, me interrumpieran en ese momento para poder resolverla. La hace más dinámico y que sea mucho más inmediato la información que podamos estar revisando para que tampoco quede todo hasta el final. Si prefieren que al final haya alguna duda, bueno, también lo podemos resolver, damos el espacio, pero siéntanse en la libertad de interrumpirme cuando lo crean pertinente. Y bueno, como bien comentaban, la ponencia es Psicología y las realidades del entorno laboral empresarial. Lo que quiero platicarles a grandes rasgos es qué pasa en toda la industria, las generalidades de lo que está ocurriendo a nivel nacional, eso qué tiene que ver con la psicología, cómo nos impacta, algunas reflexiones acerca de eso, cómo impacta también en la búsqueda de empleo, y bueno, otras cosas que iremos desarrollando a lo largo de la sesión. Muy bien, primero quisiera iniciar platicándoles cómo se ve México en el mundo cuando hablamos de su industria directamente. Después de esto, les voy a hacer algunos comentarios importantes, pero esto nos puede ubicar muy bien en un contexto de qué tanta relevancia tiene México a nivel mundial. Esto que ven en la pantalla es un ranking del valor agregado a la producción de cada uno de los países. ¿Cómo se entiende eso de valor agregado a la producción? Básicamente que de todo lo que se produce en el mundo, qué rebanadita tiene cada uno de esos países. Evidentemente van a encontrar en la parte superior de la tabla a las potencias, que es China, Estados Unidos, Japón, y si bajan un poquito más, van a encontrar a México. Aquí no está recortada la tabla, es literalmente México el lugar número 11 a nivel mundial en valor agregado a la producción. Si bien es cierto, siempre escuchamos que México es un país en vías de desarrollo, subindustrializado, cualquier sinónimo que se utilice para describir este mismo concepto, también es una realidad que México es un jugador muy, muy importante a nivel mundial cuando se habla de su industria. Hay ciertas condiciones específicas que generan esto, evidentemente su condición geográfica, pero también ciertas condiciones que han ayudado a que haya una atracción de los inversores para invertir en el país. Bueno, ubicando esto, es importante ahora sí que entremos a esas reflexiones de las que les hablaba. Es verdad que hay mucha inversión, es verdad que hay mucho trabajo, es verdad que hay una industria muy desarrollada dentro del país, pero también es cierto que no es en las mejores condiciones. Como podrán ver en la parte de arriba del slide, ponemos en color verde únicamente lo que se resalta de lo positivo de esta industria, que es la estabilidad macroeconómica, que resultamos precisamente atractivos para la inversión porque tenemos salarios bajos, porque la mano de obra es barata, porque hay recursos naturales, porque hay también cierta flexibilidad en las legislaciones para que se incentive esa inversión extranjera o la inversión nacional también, pero es a costa de ciertas condiciones, y esas condiciones son las que se enlistan en color rojo. Uno es la desigualdad que esto provoca, porque si bien es cierto, se genera muchísimo dinero, la industria es muy, muy grande, el beneficio que esta genera se concentra en una pequeña parte de la población. Seguramente habrán escuchado esto del 99% y el 1% de quien concentra la riqueza, y eso es una realidad.
México es de los países más ricos a nivel mundial, pero también el que mayor desigualdad tiene, donde menos se distribuye, menos equidad hay en cuanto a la distribución de esos recursos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, por algunos elementos importantes. Primero, la economía territorial. Cuando vemos otro tipo de países, identificamos que más o menos de forma equilibrada, los trabajos se distribuyen a lo largo de ese territorio, que es más o menos en condiciones similares, que la misma calidad de vida observas en una parte del país y en la otra. Sin embargo, aquí en México no ocurre. Y no solamente no ocurre, sino que las realidades son diametralmente diferentes. Por un lado, tenemos centros urbanos, donde se concentran las mejores condiciones de vida, donde se concentran las mejores oportunidades de trabajo, donde se concentra la inversión, y luego tenemos grandes lagunas, que es la mayoría del territorio, donde no hay inversión y donde todo esto no es una realidad, donde únicamente lo observas porque eres parte de la nación, si queremos entenderlo así, pero no te impacta directamente porque no vives esas condiciones. En tercer lugar, tenemos el rezago de la población rural, que está muy relacionado con esto, y lo ato también a las condiciones de seguridad que se viven fuera de esos centros urbanos. Si ustedes visitan ciertos lugares del territorio donde no hay ni industria ni turismo, básicamente, si no hay alguna de esas dos, lo que podrán observar es un rezago muy importante. Y ese rezago no se observa solamente a nivel industrial, sino en todo: calidad de servicios, vías de acceso, desde los servicios más fundamentales, como puede ser salud, como puede ser tener agua potable, y eso no es algo que sea la excepción, es más bien la generalidad para todo lo que no es un centro urbano dentro del país. Si a eso sumamos las condiciones de inseguridad que no permiten que se haga inversión, o que la inversión que existe en esos lugares se desplace a otros, porque precisamente no se garantizan las condiciones mínimas elementales para esa inversión, bueno, pues peor aún, no solamente estás en rezago, sino que prácticamente estás en un freeze en el tiempo, porque no hay industria que te haga avanzar. Y por último, la precarización de condiciones laborales. Para no profundizar y no ser redundante en esto, creo que habrán escuchado alguna vez, y si no, pueden buscar rápidamente y se darán cuenta de que México en lo general tiene de las peores condiciones laborales en el mundo. ¿A qué nos referimos con condiciones laborales? Lo que se entendería como derechos básicos de un trabajador, que es derecho al ocio. Aquí desafortunadamente no ocurre eso, y no ocurre porque la jornada es de las más extensas a nivel mundial, no ocurre porque también los tiempos de traslado son terribles en los centros urbanos, tienes una jornada que de por sí se extiende, luego horas de trabajo que la hacen todavía más extensiva, y te queda tiempo prácticamente para dormir. Si a eso le sumas que hay pocos días de vacaciones, pocos derechos laborales, pues al final eso te da un campo de cultivo donde la precarización del trabajador es una realidad. Luego, ¿qué ocurre cuando ves otro tipo de situaciones? Bueno, pues que eso obviamente ayuda a que siga siendo atractivo para la inversión el territorio. No es una casualidad que empresas americanas, por ejemplo, decidan invertir en México, y tampoco es de buena onda, si queremos verlo así. Lo hacen porque obtienen un beneficio, y ese beneficio viene de que gastan menos en la mano de obra y vale la pena venir a invertir aquí. Entonces es un poco el dilema en el que muchas veces se encuentra el país. Pintando este panorama, ahora sí entremos a cómo se ve la psicología dentro del campo laboral. Esto que les muestro es una gráfica de en qué porcentaje se distribuyen los psicólogos egresados que ya trabajan en cada uno de los ramos. Vemos que la gran mayoría está en consultorios médicos, y esto no quiere decir que sea un consultorio de un médico cirujano per se, sino que más bien alguien pone un consultorio, decide dar terapia en ese espacio, y bueno, eso es lo que se entiende en este caso por consultorio médico. Vemos que la mitad, poquito más de la mitad, está en esa condición de trabajo. Luego vemos algunas otras, sobre todo orientados de nuevo a servicios de la salud, y tenemos que irnos a las más pequeñitas para empezar a encontrar temas relacionados con la industria, sobre todo en el sector manufacturero y financiero. De hecho, ni siquiera, si lo buscan en los textos, ni siquiera aparece, porque es de esos cuadros más pequeñitos que ni siquiera alcanza a tener texto.
Luego, esto puede deberse por dos cosas. Y bueno, no es la ponencia para ese tema y tampoco tengo la información disponible para poder aseverarlo, pero seguramente tendrá que ver con uno, que los psicólogos egresados no están cumpliendo por alguna razón con las necesidades de la industria, o bien que los propios psicólogos deciden que ese no es el campo laboral en el cual quieren desarrollarse. O puede ser las dos cosas y seguramente algunas otras variables, pero como elementos principales, estos. Luego, eso se contrapone un poco con lo que plantea el plan de estudios de la FES Iztacala. Esto lo estoy retomando directamente del plan de estudios que ustedes pueden consultar y que es público, que debieron de haberlo consultado seguramente ya aquellos que sean psicólogos, pero bueno, si no, los invito a... Y lo que podrán encontrar es que el plan de estudios busca resolver las necesidades sí, sociales, pero también del campo laboral. Y aquí hacemos un paréntesis importante. El psicólogo no decide cuáles son las necesidades de los trabajos a los cuales aspira. Socialmente, hasta cierto punto, porque formas parte de, pero laboralmente no, porque laboralmente no eres parte de una industria, no eres parte de ese engranaje productivo. Y tú no vas a dictar cuál es la necesidad, digamos que no puedes crearla artificialmente para luego satisfacerla. Aquí debe de ser al contrario, la necesidad ya existe y hay que adecuarse para poder satisfacerla de forma adecuada. En ese sentido, este plan de estudios y cualquiera que revisemos debe tener como premisa satisfacer esas demandas del mercado laboral. Específicamente aquí les pido observar esta parte del último parrafito que remarco, que es sin menoscabo de la reflexión crítica y autonomía de los egresados. Claro, sigue existiendo la libertad de poder decir, no quiero dedicarme a eso y lo que me ofrecen allá afuera no es lo que deseo, pero sabiendo que evidentemente no va a haber un ajuste que te acomode específicamente a lo que tú quisieras. Y bueno, evidentemente sin menoscabo de la reflexión crítica, que eso se sobreentiende, vaya, ningún trabajo y ninguna condición debe de estar por encima de eso y no debería de. Eh, Luego, aquí enumero cuáles son esas dimensiones que conforman el plan de estudios de la carrera de psicología. Y lo resumo básicamente en que ustedes tienen un tronco común, en donde en algún punto de la carrera deciden una esfera específica en la cual quieren especializarse, que puede ser psicología clínica, organizacional, de la educación o psicobiología y neurociencias. Aquí vamos a especificar el tema de la psicología organizacional porque es a lo que yo me dedico y es lo que normalmente se busca en la industria, pero claro, sin dejar de lado que existen las otras alternativas. Y bueno, entrando de lleno a la psicología organizacional. ¿Qué es lo que hace un psicólogo organizacional en un área de recursos humanos? Entre estas, algunos ejemplos que pongo aquí en pantalla, pero no solamente estos, puede ser mucho más amplio que eso. ¿Y cuál es el mensaje que quiero resaltar en este punto? Que al final decir que te quieres dedicar a recursos humanos o a cualquier otra área, así de general, pues simplemente es como decir, quiero trabajar. Es algo tan general que, ok, sí, seguramente en un grado de generalidad, pero no resuelve una pregunta específica de, pero ¿y qué quieres hacer? Recursos humanos no es una actividad per se, no es una tarea, es más bien un área que agrupa muchas especialidades, muchos especialistas dentro de esas especialidades, muchas tareas especializadas dentro de ellas. Y aquí lo que les mencionaba, solamente algunos ejemplos. Como podrán ver, es muy amplio el campo de acción de recursos humanos, no está limitado a alguna tarea en especial. Claro, obviamente, como lo dice el propio nombre, la idea es que atiendas el recurso humano de una organización, pero bueno, tan amplio como lo estoy mencionando. ¿Qué es eso de atender el recurso humano? Bueno, pues desde atender sus necesidades de desarrollo, de capacitación, de satisfacciones, lo más básico que es un nómina, eventos de desarrollo, y bueno, no profundizo porque son muchísimas, pero el mensaje importante es que veamos qué tan amplio puede ser el área de alguien que se quiere dedicar a esto. Muy bien, dicho eso, se vuelve relevante que desarrollemos las habilidades que vayan en línea con alguna de estas áreas, la que yo decida.
Y no necesariamente tengo que saberlo en este punto, pero sí es importante tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque esto después se puede volver determinante para poder tener un buen desarrollo laboral en lo que yo quiero dedicarme. ¿Y por qué resalto el tema de las habilidades? Uno, porque no solamente la industria requiere conocimientos teóricos de un área específica, la que sea, incluida psicología, sino que requiere de que esas personas que poseen los conocimientos tengan ciertas habilidades y actitudes. Difícilmente esas habilidades se incluyen dentro de cualquier plan de estudios. ¿Por qué? Porque no es la idea. Si bien es cierto que se desarrollen ciertos skills en el estudio académico que tenemos, pues también es cierto que no te van a dar una tarea pues específicamente de extroversión o de introversión o de gestión del cambio o este tipo de cosas. No, no es la idea, porque entonces los planes de estudio serían infinitos. Pero sí es importante que si tú ves que en cierto campo al que te quieres dedicar son especialmente importantes las habilidades estadísticas, por ejemplo, te asegures de desarrollar esas habilidades. Que si ves que es importante el desarrollo de los idiomas, también lo hagas. Que si ves que es importante el desarrollo de habilidades de software, bueno, también te preocupes por eso. Y bueno, aquí les pongo un pequeño diagramita de cómo poder asegurarnos de desarrollar estas habilidades y estas actitudes. Primero, enmarcarlas en un concepto de conocimiento empírico, pero también de conocimiento teórico, que se retroalimenta. Y bajándolo un poco y aterrizando esto que de repente suena muy etéreo, pues simplemente significa que lo que yo estoy aprendiendo en la escuela tengo que reforzarlo haciendo la práctica. ¿Y cómo puedo hacer esa práctica? Pues básicamente trabajando, entendiendo el trabajo, cómo realizar esa actividad. Si bien es cierto, dentro de las propias materias se busca que ese conocimiento empírico siempre acompañe, también es realidad que cuando sacas esa práctica del aula o del campo académico, pues te encuentras con cosas completamente diferentes. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que tan pronto como les sea posible y que esté en sus posibilidades, empiecen a acompañar sus conocimientos teóricos con prácticas profesionales. ¿Y a qué me refiero con esas prácticas profesionales? A que puedan empezar a ver qué es lo que buscan las industrias allá afuera, a que soliciten el empleo, a que empiecen a desarrollarlo, obviamente trabajos de medio tiempo como becarios o como ustedes lo decidan, y de nuevo conforme vaya siendo posible, sin dejar de lado lo académico, que siempre será lo prioritario hasta que sean egresados, pero es importante irlo reforzando. Y desarrollar este pensamiento crítico del que hablábamos a través del aprendizaje, la comunicación, y siempre pensando en que esto ya tiene que ser en un entorno digital. Ya no pueden separar esto, y por eso lo remarco. Todas estas habilidades tienen que estar enmarcadas dentro de ese entorno también. Muy bien, ahora, ¿qué tendencias de recursos humanos empiezan a observarse? Y son importantes también tenerlas presentes para saber más o menos por dónde va la cosa. Bueno, aquí enlisto algunas de ellas, las más relevantes, pero resalto algunas. En primer lugar, los beneficios no económicos. ¿A qué nos referimos con eso de los beneficios no económicos? A que actualmente es una realidad que el trabajador no busca solamente una satisfacción monetaria. Y el recurso humano, al estar destinado como tarea principal a la atención de todas las personas que conforman una organización, pues tiene que preocuparse de esto. ¿Y por qué es importante? Porque ya no basta con decir, pues, le pago y ahí está, ¿no? No es tan simple. Hay otra serie de necesidades que determinan el buen desempeño de cualquier persona dentro de una organización, la permanencia dentro de la misma, las expectativas que tiene esa persona en la organización y cómo es percibido el trabajo en sí mismo. Poniéndolo como un espejo en el cual se puede observar esto, tomemos su quehacer académico de nuevo. No es lo mismo estar en un entorno donde se permite la expresión, en un entorno donde te sientes satisfecho emocionalmente, en un entorno donde sientes que hay respeto a tus ideas,
Y bueno, que evidentemente eso se vuelve muchas veces enriquecedor para la propia tarea que tienes que realizar ahí, la que sea, una presentación, una actividad académica, la propia clase, que estés ahí recibiendo conocimiento del profesorado 1 o 2 horas o el tiempo que esté destinado para eso. No es lo mismo hacerlo en un entorno como el que les describo, como en uno que sea totalmente contrario. Lo mismo ocurre en los trabajos. Y muchas veces, pues sobre todo en el país, por el contexto que les platicaba, eso no ocurre y es nuestra labor hacer que sea de esa manera. En segundo lugar, el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué resalto este tema de la inteligencia artificial? Muchas de las actividades que actualmente se realizan a través de un quehacer humano empiezan a ser realizadas por software, en este caso todavía no inteligencias artificiales o algoritmos, pero eventualmente el campo laboral irá evolucionando hacia allá. ¿Y por qué esto es relevante para recursos humanos? Uno, porque tienes que adaptar la propia organización a esos cambios, entender que ahora el papel de las personas estará en otro tipo de actividades, ya no relacionadas con esto que normalmente conocemos como talacha, entiéndase tareas repetitivas, ¿no? No me voy a poner a hacer sumas, no me voy a poner a hacer restas, porque eso existe un software que lo hace. Tal vez ahora lo que tenga que buscar es que se haga un análisis pertinente de esa información. Y eso me lleva al tercer punto, que es justo el análisis de datos. En todas las industrias, y entendiendo como industria cualquier cosa, cualquier actividad laboral, empezarán a darse cuenta de que la información cada vez cobra más relevancia. ¿A qué nos referimos con eso? A que tendrán más información disponible del comportamiento de las personas que la conforman, podrán empezar a tener estadísticas acerca de eso. Y pongo como ejemplo las redes sociales, como un ejemplo a veces un poco macabro y medio maquiavélico, pero que es una realidad donde en realidad hay un mar de información y lo único que falta es alguien que lo analice y que tome decisiones con base a esa información. Bueno, aquí se vuelve importante para recursos humanos este tema porque pues mucho del quehacer de las personas dentro de las organizaciones se irá orientando hacia ese tipo de tareas. Muy bien, luego, entendiendo esto, podemos ir dilucidando hacia dónde queremos orientar nuestro desarrollo profesional, qué es lo que desearíamos en una eventual oportunidad de trabajo. Obviamente hay muchas cosas incógnitas que quedan por resolver cuando uno está ya en ese punto, pero bueno, teniendo un poquito ya la dirección en la cual quiero dirigirme, es importante prestar atención a esto que acá menciono. Lo primero, tener claridad en los objetivos. Es cierto que la industria no se va a adaptar a lo que yo deseo y que el campo laboral y la realidad del entorno laboral no se va a adaptar a lo que yo deseo, pero sí tengo el poder de la decisión de ir hacia donde yo quiero dentro de esas alternativas. Eh, Sin embargo, si yo no tengo claro cuáles son mis objetivos y qué quiero lograr en mi desarrollo profesional, pues difícilmente podré tomar una decisión. En realidad, pues estaré un poco a la deriva, que también se vale si eso es una decisión consciente. No todo tiene que estar resuelto, no todo tienes que saber desde ya cuáles son los próximos 30 pasos que quieres dar en tu vida, pero también, de nuevo, que eso sea algo reflexionado y que esa sea una conclusión a la que tú has llegado. Se vale, pero es importante que primero se reflexione. Luego, en segundo lugar, tratar de encontrar lo que me gusta. Y aunque parece simple, no siempre es tan claro, sobre todo cuando hablas de un entorno laboral empresarial. ¿Por qué? Porque a veces lo relacionamos con estas imágenes un poco distópicas, ¿no? De estar en un cubículo encerrado, eso cómo puede ser satisfactorio. Y bueno, primero explicarles que no necesariamente es así. No voy a decir que no existen esas realidades, pero afortunadamente para un psicólogo y en estos campos que yo acá les platico, difícilmente encontrarán esa realidad. Claro, es cierto, no cada día es una aventura dentro de un trabajo, así como no lo es en general, o sea, la propia vida no es así,
Pero también es cierto que hay los suficientes incentivos, tanto emocionales como económicos, como sociales, para que no caigas en esa realidad tan gris. Dicho eso, claro, pueden encontrar algo que a ustedes les agrade. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en la medida que les agrade, lo podrán hacer bien. No voy a caer en este cliché bueno, si encuentras algo que te gusta, no vas a trabajar en un solo día de tu vida, porque no es verdad. La realidad es que siempre, como la escuela y como todo, van a decir un día, no quiero ir, no quiero hacerlo. Pero bueno, también es cierto que eso será mucho menos frecuente cuando estén en una actividad que ustedes disfruten a que sea lo contrario. Luego, identificar fortalezas y debilidades. ¿Y a qué me refiero con esto? A que es importante que nosotros sepamos qué es en lo que nos destacamos y que si vemos que no nos destacamos en eso, hagamos lo necesario para que eso ocurra, para destacarnos. Puedo decir que quiero dedicarme a, no sé, hacer pinturas al óleo, pero si nunca he tomado una clase de eso, difícilmente podré destacar dentro de ese campo y difícilmente encontraré satisfacción en el mismo, porque claro, habrá una parte de mucha frustración, habrá muchas emociones negativas involucradas a no poder hacer la actividad que deseo. Entonces es importante tener ese autodiagnóstico. Y claro, evidentemente, esas fortalezas poder desarrollarlas en nuestras actividades laborales. Luego, buscar activamente el crecimiento. ¿A qué me refiero con eso? A que si nosotros lo deseamos, tenemos que seguir en un constante ciclo de desarrollar estas fortalezas y estas habilidades para que cada vez se fortalezcan más y que eso me permita tener un crecimiento hacia el punto en el que yo quiero estar. Eh, de nuevo, esto es una decisión. También se vale decir, pues, yo no quiero crecimiento, a mí no me interesa y no es de mi interés tener un desarrollo profesionalmente hablando. Bueno, no pasa nada, pero de nuevo que es una decisión consciente. Retroalimentación constante, y eso aplica tanto externa como interna. Siempre detenerse a pensar si la respuesta a estas preguntas que hemos planteado en los puntos anteriores sigue siendo la misma cada cierto tiempo. Lo que hoy puede ser mi objetivo puede no serlo mañana, o a la inversa. Y también puedo encontrarme con gratas sorpresas, que esa es otra reflexión que quiero resaltar acá. Tomamos decisiones basadas en un conocimiento muy limitado de las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, si hoy mismo se me pregunta por qué me gusta lo que me gusta hacer, bueno, describiré por lo que ya he hecho. No puedo compararlo contra lo que hace un petroquímico, no puedo compararlo contra lo que hace un médico, no puedo compararlo contra lo que hace un biólogo, y no puedo decir si es más o menos satisfactorio que lo que ellos hacen, porque no me he desarrollado nunca en esos campos. Y entendiendo eso, entonces tal vez siempre tener esa mente abierta a que si se da la oportunidad de hacer algo que no conozco, bueno, correr el riesgo, si así lo decido, y puede que encuentre una grata sorpresa de que resulta que eso me hace cambiar de objetivos, me hace replantearme lo que yo pensaba que eran certezas, y bueno, eso es parte de lo interesante de esto. Luego, ¿cómo se relaciona eso con el campo industrial, laboral, organizacional de la psicología? Bueno, porque aunque parece un ente muy rígido por las propias palabras, ¿no? A veces tienen ese peso y nos asocian a una idea mental de algo que no necesariamente es así. Las industrias son tan dinámicas como un ente vivo. Y cualquiera que podamos ver, claro, desde afuera vemos una carátula, y una carátula en el sentido de, tomemos como ejemplo, no sé, una paraestatal, ¿no? Comisión Federal de Electricidad. Bueno, yo lo que percibo de esa organización es que tengo luz en mi casa y se acabó. Sin embargo, atrás de eso hay N número de procesos, por N número de personas, N número de áreas, que va cambiando con el tiempo porque se van modernizando herramientas, sistemas, formas de hacer las cosas, y bueno, eso nunca se detiene, eso es constante. Y bueno, por eso es importante que nosotros siempre nos estemos replanteando, ok, sigo en lo que quiero, o tal vez lo que dije que nunca iba a hacer, pues tal vez ahora eso ya es mucho más probable, ya me gustaría, y a eso me refiere con que hay que tener esa retroalimentación constante. Paciencia y tolerancia.
Creo que es algo muy general, creo que aplica para todo, pero es importante también resaltar que acá también. ¿Y por qué? La paciencia, porque hay que entender que como todo hay un proceso, y así como iniciamos sin saber nada cuando entramos a una carrera, por ejemplo, bueno, pues lo mismo ocurre en un trabajo, lo mismo ocurre en las industrias. Pues la industria no tiene un conocimiento per se, la industria es de las personas que están ahí. Y cuando uno se integra a esa realidad, pues en realidad es neófito, no sabes nada. Y hay que tener paciencia para aprenderlo, paciencia también para empezar ahora a proporcionar conocimiento nuevo. Esto es un ciclo que ocurre siempre. Es primero aprendo y luego hago conocimiento nuevo o mejoro el que ya existe. Y tolerancia, porque seguramente muchas veces este será un proceso que terminará en fracaso. Es decir, donde yo encuentro oportunidades cuando quiera mejorarlo, pues resultará que no era la mejor idea la que yo propuse, la que yo tenía, ni era de la forma que yo pensaba. Y si no tenemos esa tolerancia, pues seguramente habrá también un alto nivel de frustración. Y esto muy relacionado con lo último, que no todo está bajo nuestro control. Es decir, que por mucho que nosotros tengamos perfectamente definidos los pasos anteriores, seguramente llegará un momento en el que las propias condiciones nos condicionarán a que las cosas sean de una u otra manera y no habrá forma de evitarlo. Y tendremos que estar siempre conscientes de que eso es parte de estar aquí y en realidad en cualquier cosa, ¿no? Así como no hay certeza en absolutamente nada, bueno, acá tampoco. Y en qué sentido? Pues empecemos desde que ni siquiera tenemos control sobre las organizaciones a las que podamos pertenecer. Muy bien. Bueno, poniendo esto como un marco de referencia en el cual un psicólogo organizacional puede desarrollarse, entremos a una parte que creo que es muy importante. ¿Qué es lo que yo me voy a encontrar cuando decida desarrollarme dentro de un entorno profesional que tenga que ver con una actividad industrial o con una actividad de un profesionista organizacional? Bueno, podemos ver en la gráfica algunos de los ingresos promedio que tiene para cada rango de experiencia. Primero les aclaro, esto es información real, es información de una encuesta que se realiza a nivel nacional de distintas, se le llama puestos tipo, que básicamente se interpreta como que, bueno, si hay alguien que se dedica a el cálculo de nómina, bueno, se le pregunta a todas las empresas o a un número de empresas definido, no sé, 100, 200, las que sean, cuánto le pagas a esa persona con determinado perfil. Y este es el resultado de esa encuesta. Obviamente la encuesta es muy, muy amplia. Aquí estoy retomando solamente lo que es de interés para este foro. Bueno, lo que vemos en pantalla se lee de la siguiente manera. Tenemos 4 rangos que vemos como poca o ninguna, media, avanzada y, bueno, aquí no me deja ver muy bien, consolidada, que es el nivel de experiencia al cual se refiere cada uno de los datos. Y luego tenemos 2 barritas en cada una de estas categorías, para profesional y profesional, entendiendo como para profesional a alguien que no tiene estudios profesionales y como profesional, evidentemente, alguien que ya terminó ese nivel de estudios, entiéndase licenciatura, de ahí para adelante. Entonces, bueno, la relación, lo que vemos ya en la gráfica es la relación de esas 2 variables y cómo se observa el ingreso. Como vemos, en el caso de personas con poca o ninguna experiencia, el ingreso promedio esperado para un paraprofesional es de 8,500 pesos mensuales. Para un profesional es de 18,000 pesos mensuales. 13,000 y 26,000 para experiencia media, 19,000 y 35,000 para experiencia avanzada y 23,000 y a 48,000 para experiencia consolidada. Algo importante de estos datos. Estos son promedios. Evidentemente, hay muchos lugares donde este ingreso puede ser menor, pero también mismo número de lugares que pueden tener un ingreso superior. Pero bueno, para puntos de referencia, creo que este es bastante esclarecedor. ¿Cuál es la primera reflexión que quiero resaltar de esto? Primero, que es importante dar término
a los estudios que estemos realizando. Y no solamente eso, tratar de ir un poquito más, ¿no? Estudiar un poco más, si nos es posible a través de diplomados, a través de cursos, y si mejor aún, estamos en la posibilidad, maestrías o doctorados. ¿Por qué? Porque vemos que sí hay una relación importante entre el ingreso de una persona con ese nivel de profesionalización. En segunda instancia, que es importante tener experiencia. Y bueno, la buena noticia es que pues eso se da de forma natural cuando estás trabajando. La mala noticia es que no hay forma de acelerarlo. Es decir, pues un año siempre será un año. Y si nos piden eso de experiencia, pues habrá que esperarlo. Luego, claro, existen incluso memes de esto de, pero ¿cómo desarrollo experiencias si no se me da la oportunidad? Bueno, si bien es cierto, eso ocurre muchas veces, porque el campo laboral al final es limitado, también es cierto que normalmente hay oportunidades de trabajo para este punto de inicio. Digamos que las ofertas que normalmente vemos publicadas en las diferentes plataformas de empleo son estas que vemos acá. ¿Por qué no vemos estas o por qué son mucho más raras? Porque normalmente estos siguientes niveles se nutren de esta base, de toda la gente que está acá, los que van creciendo se van desarrollando en estos niveles. Obviamente, conforme vas teniendo más experiencia y mejor dominio de las tareas asignadas, pues entonces va mejorando también tu nivel de ingreso, sin que esto signifique que existe un escalafón. ¿A qué me refiero con eso? Pues normalmente en las empresas no ocurre que tengas 10 años de antigüedad y entonces ahora ganas más solo por tener más antigüedad. No, normalmente lo que ocurre es que esa antigüedad se traduce en mejores posiciones dentro de la organización. Claro, eso tiene que venir acompañado de un desempeño. Si ustedes llevan 30 años sin tener un buen desempeño en la actividad, difícilmente esto sucederá. Caso contrario, si el desempeño ocurre incluso antes de lo esperado para el promedio dentro de una organización. Traducido, esto quiere decir que no hay una limitante como tal en la edad, salvo rubros como los estatales, los paraestatales, es decir, puestos de gobierno, donde posiblemente ocurra así. Prácticamente todo lo demás, que es pues, el 90 y pico por ciento de los trabajos que realmente están disponibles, no hay una relación directa entre su edad y el desarrollo que ustedes puedan tener. Obviamente, aquí resalto el tema de los ingresos porque, claro, nadie trabaja por puro amor al arte. Siempre hay una compensación económica que suele ser el principal incentivo atado a esa actividad laboral. Luego, esto también es importante entenderlo. Cuando nosotros empezamos a trabajar, normalmente la expectativa de una organización es que cumplamos de forma satisfactoria lo que estemos haciendo ahí, pero de inmediato existen ciertos mecanismos de identificación de aquellos potenciales que pueden tener un mejor desarrollo en el futuro. Y normalmente esas personas son las que empiezan a brincar de un escaloncito al otro y luego al otro. Y bueno, aquí lo estoy resumiendo en 4, pero ya en la realidad son muchos más. Hay muchos intermedios dentro de estos, ¿no? Al final, lo importante es que tengamos claras las expectativas de qué nos espera cuando empecemos a buscar trabajo, que sepamos que seguramente esto no ocurrirá, lo que nos va a ocurrir es lo de acá, pero que también tengamos claro que existe la posibilidad a estar en alguno de estos otros. Y es una posibilidad real, no está tan alejado de lo que realmente está a disposición de un colaborador de alguna de las empresas. Luego, bueno, entrando a este tema que también es relevante, la búsqueda de empleo en este ámbito empresarial. Bueno, normalmente las empresas buscan a sus trabajadores a través de plataformas, sobre todo a un nivel profesional. Ya es muy raro, salvo ciertos niveles en la organización, que las vacantes las vean publicadas en un periódico. Bueno, eso ya hace muchos años que no ocurre así, mucho menos para ustedes cuando sean egresados. Se hace normalmente a través de estas plataformas. Y aquí pongo solo algunos ejemplos, ¿no? Los más relevantes, que es LinkedIn, OCC Mundial, Indeed, solamente como ejemplos. Pero bueno, incluso hay empresas que tienen sus propias plataformas desarrolladas para sus procesos de atracción de talento.
¿A qué voy con este tema de las plataformas? Que aquí es donde podemos buscar trabajo, que también tenemos que empezar que buscarlo nos puede dar un poco de luz acerca de qué es lo que está buscando hoy la mayoría de las organizaciones, aunque no tengamos pensado entrar a trabajar mañana, por lo menos para irnos dando una idea de qué es lo que están buscando, más o menos cuánto están pagando, qué me interesa de eso que ofrecen, y bueno, empezar a sumergirse un poquito en este mundo laboral. Luego, ya si nuestra intención es pasar a una búsqueda activa de empleo, bueno, es importante tener el desarrollo de un currículum, que seguramente se lo repetirán sus profesores o lo escucharán, si no es el caso, muchas veces conforme se vayan acercando a una situación de ser egresados. En realidad no tiene mucha ciencia elaborar un currículum, hay hasta TikToks de esto. Lo que yo les recomiendo es busquen una guía de alguna página de internet que ustedes vean sea reconocida, que sea una página seria y muchas veces incluso ya existen plantillas de Word o de alguna paquetería de Office para que solamente rellenemos con nuestros datos y podamos enviarla. Luego, aquí hago una pausa importante. Normalmente cuando somos egresados, estamos en igualdad de condiciones al momento de buscar un empleo. ¿Y a qué me refiero con eso? Y me regreso al slide anterior. Como vamos a estar en este universo de tener poca o ninguna experiencia, hay un mar de gente que está en esas condiciones. Conforme nos vamos avanzando, se va dispersando, cada vez son menos, vaya, los grupos son más reducidos, hay más oportunidad. Pero aquí, en este punto, es donde es especialmente complicado encontrar un trabajo, o por lo menos un trabajo que cumpla con nuestras expectativas. ¿Eso por qué es importante a la hora de elaborar un currículum? Normalmente, todos los currículums de todos los egresados dicen exactamente lo mismo. Y es normal, porque ninguno ha trabajado, porque todos estudiaron lo mismo, la gran mayoría estudiaron lo mismo. Y bueno, ¿qué es lo importante acá? Uno, tratar de ser concretos. No interesa a alguien leer una historia de vida en un currículum vitae, es un resumen simplemente de cuáles son nuestras habilidades, resaltar lo positivo, evidentemente, lo que platicábamos al inicio, de si cuento con idiomas, si cuento con alguna otra cosa que sea adicional a mi licenciatura, y si no, solo la licenciatura. ¿Por qué? Porque en este punto, en realidad, lo importante va a venir cuando les hagan una entrevista. Como es más o menos exactamente el mismo perfil el que identifica un reclutador de todos los egresados, normalmente recibes a un número grande de personas para entrevistarlo. Es decir, hay una alta probabilidad de que tarde o temprano, ya sea en una semana o en varias semanas, tengamos entrevista o entrevistas de trabajo. Normalmente suelen ser varias. Esas entrevistas son el punto realmente importante para un recién egresado. ¿Por qué? Porque ahí sí, entonces podemos resaltar por esas cosas que no se pueden plasmar en el papel. Básicamente es una conversación donde ustedes tendrán que demostrar esas habilidades que han puesto en el currículum y bueno, pues también algunas otras que no se pueden observar así. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la personalidad, con las habilidades de comunicación, con las habilidades verbales que tenga la persona. Vaya, lo que quiero resaltar es que ustedes, llegado a ese punto, aquí es donde realmente importa hacerlo bien. Luego, algo importante, al hablar de los puestos de trabajo en los cuales se desarrolla un psicólogo, normalmente encontrarán que no es un campo exclusivo de un psicólogo y en lo general ocurre así en todos los campos de una organización. Difícilmente podrán ver que en un área esté compuesto solo por ciertos egresados de cierta carrera. Aunque pareciera contraintuitivo, lo pueden ver en áreas tan especializadas como por ejemplo finanzas. Si ustedes ven en la lista de empleados y sus carreras de un área de finanzas en una organización, seguramente encontrarán entre administradores, entre financieros, entre actuarios, entre abogados. Es un equipo multidisciplinario y se darán cuenta que conforme avanza el tiempo, normalmente eso suele importar cada vez menos. ¿Por qué? Porque, claro, las cosas que vas aprendiendo ya en la actividad laboral es lo que se vuelve entonces prioritario para esa organización. Pero bueno, regresando a este punto que es el que quería resaltar,
pues encontrarán que normalmente esos campos, esas áreas están compuestas por esos equipos de trabajo multidisciplinarios. Y aquí voy con eso, que cuando ustedes vayan a una entrevista, pues seguramente estarán en esa misma condición administradores de empresas o administradores, ahora es a secas así la carrera, que normalmente compiten por el mismo tipo de puestos que puede aspirar un psicólogo organizacional, y algunos otros, ¿no? De repente hay algunas otras carreras que toman en cuenta, pero sobre todo administradores. ¿Por qué menciono esto? Porque al final, ¿qué mejor que un psicólogo para atender ese recurso humano de una organización? Si un psicólogo está especializado en el comportamiento humano, en la psique humana, claro, no hay nadie mejor y no hay carrera que esté mejor habilitada para satisfacer esa necesidad. ¿Qué es en lo que normalmente fallamos como psicólogos al momento de una entrevista? En destacar esos puntos positivos. Y también es verdad que existe cierta percepción y cierto sesgo de las personas que reclutan en cuanto a que los psicólogos pues normalmente están solo destinados a cierto tipo de actividades, de forma un poco hasta despectiva dentro de las organizaciones, eso se le dice muchas veces como fiestas y pasteles, y no es verdad, ¿no? O sea, ser psicólogo es mucho más que eso. Sin embargo, a veces no lo transmitimos de esa manera o resaltamos aspectos que a veces no son de relevancia para la organización y que habría que resaltarlo, sobre todo en egresados de psicología de la UNAM y de Iztacal específicamente. ¿Por qué? Porque se desarrollan habilidades de metodología de investigación, se desarrollan habilidades estadísticas, se desarrollan habilidades que nada tienen que ver con esto que les describo, pero que muchas veces no se percibe porque no lo resaltas. Y obviamente quien te está entrevistando no se va a preocupar por leer tu plan de estudios, no se va a preocupar por leer tu tira de materias para saber qué sabes y qué no sabes. Eso lo tienes que ir y expresar tú directamente. Y bueno, como reflexión final, pues solo comentarles que si bien es cierto la situación general laboral de México es complicada, que estamos en un entorno macroeconómico también que no ayuda, no es algo que hoy especialmente creo que les resulte de interés, pero cada vez conforme vayan pasando los años lo será más, pero aquellos que así lo hayan escuchado, seguramente les sonará una alta inflación, pues vaya, poco crecimiento económico, políticas a veces no muy favorables para los trabajadores, pero bueno, al final que eso no sea una condicionante ni tampoco nos genere una condición de rechazo hacia formar parte de estas organizaciones. Tampoco demonicemos la parte industrial de la psicología, porque creo que hay mucho que podemos aportar y creo que si nuestro objetivo es dar un bien social, al final hay mucho que hacer para todos los trabajadores que existen en el país, que existen en el mundo, si su idea es trabajar en otro lugar, entendiendo que el trabajo es una parte fundamental de esa sociedad a la que nos referimos y que a veces pensamos que es contrario a, y no, en realidad lo que es contrario a veces es el cómo se conforma esa actividad, pero en realidad justo eso es lo que tendríamos que estarnos preocupando, porque las condiciones en que está conformada la actividad laboral de cualquier persona sea la mejor, que dignifique, que respete, que desarrolle, que cumpla con todo lo que debería de cumplir cualquier actividad que realice un ser humano. Abandonar este campo de acción es también perder la oportunidad de mejorarlo. Y bueno, creo que eso sería algo desafortunado. Y con esto terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, adelante. Excelente ponencia. Y gracias por la intervención con el tema. Muchísimas gracias, maestro. Nada más, maestro, que agradecerle su presencia. Vamos a tener grabada esta presentación que seguramente después estará disponible en las redes sociales de Extensión. Gracias a todos.
por su presencia. Maestro, a usted, infinitas gracias, seguramente.